con una realidad, no muy agradable, que es la que debíamos profundizar la cota de cimentación. Claro, yo digo no muy agradable desde el punto de vista de cálculo, podría ser que más yo digo desde el punto de vista de los efectos económicos, ¿no es cierto? Es decir, profundizar la cota de cimentación de la presa y de todas las estructuras, pues incrementan los costos sustancialmente, ¿no es cierto? Y claro, esta es la desventaja del pozo de disipación. Ahora, nosotros vamos a ver otra alternativa, la de muros de disipación. Entonces, en lugar de pozo de disipación, se pueden adoptar muros. Y como está dicho en la memoria, digamos en el texto que ustedes tienen, también puede hacerse la combinación de los dos, es decir, hacer un pequeño pozo y un muro, por ejemplo, y pues optar una alternativa combinada. Pues vamos, antes de hacer comentarios sobre los aspectos positivos o negativos de esta otra alternativa, que son los muros de disipación, veamos el procedimiento, cuál es el sentido, el origen conceptual de este esquema de disipación con muros de disipación. Pues, en efecto, yo voy a tomar un esquema simplemente, que está el fondo del río. Este es el fondo del río. Acá, pues, llega un flujo. Podría ser que desde el mismo río, desde otra parte, pero lo cierto es que ese flujo ingresa con una profundidad contraída. Aquí está la sección contraída. ¿Será esto al pie de una presa? ¿Será esto al pie de una rápida? Pues eso no tiene trascendencia. Lo fundamental es que aquí tengo un flujo con un caudal dado que ha llegado con esta profundidad contraída. ¿Ya? Entonces, lo que hubo aguas arriba ya no tiene importancia. Será presa, será rápida. Eso ya no tiene importancia en el análisis. Lo que ahora tiene importancia en el análisis es cómo se enlaza este flujo que tiene esta profundidad contraída con el flujo en el río que tiene esta profundidad normal. Esta es la profundidad en el río para el caudal que está llegando, ¿no es cierto? Desde acá. Esta es la profundidad en el río. Esta es la profundidad que es, pues, normal, hablemos. Está de flujo uniforme en el río. Aquí está el río, ¿no? Es el río. Es la profundidad para este caudal que está llegando. Yo, jóvenes, les recuerdo un tema. Claro, nosotros creo que con ustedes, obviamente, ni en obras hidráulicas 1, ni en hidráulica hemos usado. Ustedes en hidrología, ustedes conocieron el concepto de curva de descarga, ¿no es cierto? El concepto de curva de descarga, que es una curvita de esta forma, donde en el eje de las abscisas ustedes tienen la profundidad y acá tienen el caudal. En el eje de las abscisas, en el eje de las ordenadas la profundidad y en el eje de las abscisas el caudal. Entonces, esto se puede construir para cualquier cauce, ¿no es cierto? Pero generalmente un gran uso tiene para los ríos. Entonces, ustedes saben, los ríos pues no tienen secciones uniformes, sino que van variando la sección geométrica y la sección de flujo a lo largo del río, ¿no? En realidad, en los ríos, per se, el flujo es no uniforme, pero pues como el flujo no uniforme no tiene teoría propia, ustedes recuerdan que es un poco adoptar o aplicar más bien la teoría del flujo uniforme a los flujos de los ríos, ¿no es cierto? Es lo que se hace en la práctica, porque el flujo no uniforme no ha logrado tener una teoría estructurada, eso sabemos de mecánica de fluidos. Bueno, entonces generalmente para los ríos estas curvitas de descarga son fundamentales, sobre todo cuando tenemos que ir a hacer procesos de disipación de energía. Entonces siempre yo necesito saber cuál es la profundidad para determinado caudal, ¿no es cierto? Pues con esta curvita, conocido el caudal, pues yo puedo inmediatamente saber cuál es la profundidad. Claro, esta curva no es para todo el río, para cada sección, les decía, ¿no es cierto? Porque los ríos son altamente heterogéneos, no son uniformes, entonces obviamente que la curvita de descarga es para cada sección. En cambio, para un canal con flujo uniforme, pues se saca una sola curva de descarga, ¿no es cierto? Vale para todo el canal. En los ríos, en cada abscisa hay que construir una curva de descarga. Y por ejemplo, en este caso sería en la abscisa, donde va a ingresar el caudal
que va a disipar su energía, ¿no es cierto? Entonces, en esta abscisa, ahí tengo conocido yo cuál es la profundidad de flujo. Bueno, entonces viene de la curva de descarga, ¿no es cierto? Esta profundidad. Entonces, eso se aprende a construir en hidrología, prácticamente a partir de la topografía y con las ecuaciones de la mecánica de fluidos, con la ecuación de Chessy, básicamente, conociendo los coeficientes de rugosidad del río y la geometría de la sección y la pendiente, por cierto, del cauce, es posible construir esta curva, ¿no es cierto? Básicamente, la ecuación de origen de esta curva es la ecuación de Chessy. Los parámetros que intervienen son la sección geométrica del río, la pendiente del río, la rugosidad del río y, por cierto, claro, los caudales que son variables, ¿no es cierto? Para cada caudal voy la profundidad. Obviamente que cuando el caudal es cero, la profundidad es cero, y de ahí la curva continúa con esa forma que se obtiene. Pues, y se ajusta, ¿no? Con mediciones en campo, in situ, se van haciendo ajustes, se mide en campo, que precisamente estas sean las profundidades, y si no se hacen los ajustes correspondientes hasta obtener una curva, como digo, para cada abscisa en el canal donde se requiere. Y esta curva corresponde a la abscisa donde vamos a hacer la disipación de energía. Bueno, entonces aquí está la profundidad contraída, conozco el caudal. ¿Recuerdan ustedes, jóvenes, y quienes han revisado la mecánica de fluidos ya tienen fresco? Nosotros, cuando hemos estudiado los procesos de disipación, hemos utilizado el caudal unitario, ¿no es cierto? Porque estamos viendo nosotros de disipación, la disipación de energía en tramos de cauces de sección rectangular, ¿no es cierto? Nunca se hace disipación de energía en cauces de otra configuración geométrica, trapezoidal, por razones que ustedes conocen de mecánica de fluidos. Entonces, el cauce que se utiliza es el cauce rectangular. Y cuando se trabaja con cauce rectangular, pues resulta sencillo, en lugar del caudal total, trabajar con caudales unitarios, ¿no es cierto? Entonces, ustedes recuerdan que cuando se determina la profundidad contraída, pues se usa una ecuación en la que está el caudal unitario. Entonces, aquí está la profundidad contraída. Pongámosle 1, porque después voy a tener otras profundidades contraídas después de eso después. Entonces vamos a ver cómo disipar energía con muros de disipación. Entonces vamos a hacer ese procedimiento. Yo simplemente les recuerdo, jóvenes, que la profundidad contraída, bueno, está en una ecuación que obtuvimos de la ecuación de Bernoulli. Esta es una ecuación que obtuvimos y que ustedes han usado siempre para determinar la profundidad contraída. Esta es una ecuación cúbica, ¿no? Una ecuación algébrica cúbica. Sí. Esta ecuación nosotros la obtuvimos en mecánica de fluidos 2 a partir de la ecuación de Bernoulli aplicada pues a un vertedero, ¿no es cierto? Y esta misma ecuación es la que vamos a usar también para este caso. Es la misma profundidad contraída al cuadrado. Aquí está 2 veces la aceleración de la gravedad y el coeficiente de velocidad al cuadrado. Prácticamente nosotros estamos asumiendo 0,95, pues estamos hablando, pues, salvo que sean construcciones grandes, algunas particularidades, podría ser que sea menor, pero un 0,95 es un coeficiente relativamente confiable para estudios hasta niveles de factibilidad, digamos. Ya si se quiere un poco ajustar, pues eso hay que hacer ya estudios en modelos físicos para ajustar estos coeficientes. No hay otra vía, ¿no? Usamos ecuaciones confiables, así para determinarlos, como digo, hasta nivel de factibilidad. Si requerimos tener con valores más ajustados, la única vía son los modelos físicos, no hay otra opción. Bueno, entonces ahí está la ecuación, jóvenes, con la que nosotros determinábamos la profundidad contraída. Les recuerdo que esta energía es la energía del flujo desde aguas arriba, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si es que viene desde acá, pues se mide la energía y se obtiene la profundidad contraída con esta ecuación. Es el desnivel desde aguas arriba hasta el fondo, donde está el fondo del cauce aguas abajo, es decir, donde se produce ese es el desnivel E, que es la energía potencial. Pero además de eso tenemos acá energía cinética, porque hay velocidad de acercamiento acá aguas arriba. Entonces eso tiene un componente adicional que es la carga de velocidad, recuerdan ustedes, ¿no es cierto? Es la carga de velocidad. Es velocidad al cuadrado sobre 2G. Esta velocidad al cuadrado
Pues de esa manera se obtiene la carga total, que es H sub 0, ¿no es cierto? Bueno, pues con esta ecuación nosotros podemos obtener la profundidad contraída en cualquier caso. Bueno, y efectivamente, pues aquí hemos obtenido la profundidad contraída y ahora vamos a ver el proceso de disipación. Entonces, veamos cómo se procede para realizar la disipación con muros de disipación. Les recuerdo que siempre una premisa es que el resalto que asumimos, considerando que la contraída es primera conjugada, ese resalto tiene que ser desplazado. Solamente en ese caso necesito obra de disipación. Caso contrario, no necesito. Ahí solamente necesito tener losa de disipación. Pues vamos a ver. Entonces, empezamos. Hacemos igual que para el caso del pozo de disipación. Asumimos que el resalto se inicia en esta sección. Es decir, asumimos que esta profundidad contraída es la primera conjugada. Y decimos que es igual a esto. Por eso le pongo índice sub C, porque realmente es la profundidad contraída, es la primera conjugada. Entonces, una vez asumida esta primera conjugada, determino la segunda. Ustedes saben una ecuación que tienen, yo no voy a escribir la ecuación, una ecuación larga, no tiene espacio. Determino la segunda conjugada, que tiene como primera a la profundidad contraída, y por eso le he puesto un índice sub C. Esta profundidad. Entonces, una vez que determino eso, verifico. Aquí está la segunda conjugada que he obtenido. Ahí está. Una vez que he obtenido, hago lo mismo que hacía con el pozo de disipación. Comparo esta profundidad con la profundidad de aguas abajo. Si esta es mayor, como es el caso que está dibujado en esta pizarra, pues resulta ser que el resalto es desplazado, ¿no es cierto? Y por consiguiente, necesito adoptar una medida constructiva. La una es el pozo de disipación, pero ahora no vamos a ver el pozo, sino la otra alternativa, que es el muro de disipación. ¿Qué significa? Yo aquí en el cauce voy a implantar un muro de hormigón armado. Este muro de hormigón armado que tiene un alto. Este muro tiene un alto que le voy a llamar C, minúsculo. Es el alto del muro. Y con este muro, lo que voy a propiciar es que el resalto hidráulico se produzca aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí está la profundidad contraída. Ahora, ¿a qué distancia hay desde la profundidad contraída hasta el muro? Vamos a aclarar después. Por lo pronto veamos la parte altimétrica, ¿no es cierto? Bueno, pues vean ustedes, aquí tengo este murito. Pero este muro, desde el punto de vista hidráulico, trabaja como un vertedero, porque vean, el agua pasa por sobre el muro. Entonces, lo que yo debo dimensionar el espesor de este muro, voy a ponerle un espesor. Voy a poner el espesor delta. El espesor de este muro debe ser tal que esto sea un vertedero de perfil práctico rectangular. Entonces, yo les recuerdo mecánica de fluidos en vertederos. Un vertedero es de perfil práctico, ¿recuerdan ustedes? Cuando el espesor de la pared o el espesor del vertedero, que en este caso del muro, está entre 0,5 y 2 veces, es decir, es entre 0,5 y 2 veces la carga del vertedero. Entonces, este muro trabaja con un vertedero que tiene esta carga, vean ustedes. Vamos a ver. Esta carga tiene el vertedero. Es la carga que tiene el vertedero. Vamos a ponerle H1. Es la carga del vertedero. Este vertedero tiene esta carga para que pueda pasar el caudal por acá. Entonces, si ustedes ven del gráfico, pues lo mismo que veíamos en el canal de transición, resulta ser que la suma del alto del muro, como C1, más la carga que requiere este para trabajar como vertedero de perfil práctico, es igual a la segunda profundidad conjugada. ¿Cierto? Eso. Entonces, para determinar el alto del muro,
yo lo que debo saber es la carga. Y la carga, pues, es aquella con la que trabaja este vertedero de perfil práctico. Les vuelvo a recordar que es un vertedero de perfil práctico rectangular, no porque yo digo o ustedes dicen, sino porque yo dimensiono para que efectivamente sea vertedero de perfil práctico rectangular a través de un ancho delta que cumpla la condición, ¿no es cierto?, que debe cumplir un vertedero de perfil práctico rectangular y sobre la que he comentado hace un rato. Bueno, entonces obviamente que nosotros ya sabemos, ya hemos visto en el caso del vertedero arriba al final del canal, pues obviamente para determinar esta carga, lo que debo es pues aplicar la ecuación del vertedero, ¿no es cierto? La ecuación del vertedero que me dice que el caudal que yo conozco, porque es el caudal de diseño, es igual al coeficiente, no, es igual al coeficiente de contracción. Jóvenes, aquí estoy abajo en el río. Este cauce, recuerden ustedes, viene desde arriba, desde la rápida, ¿no? Viene desde el final del canal, perdón. Viene ya encauzado en muros. La única contracción que se dio es de arriba al final al final del canal, es decir, al inicio de la rápida. Y después de eso ya el cauce viene entre muros, ingresa al río entre muros, porque no vuelve a haber contracción lateral. Quiere decir que en la ecuación del vertedero, pues ya no tengo el coeficiente de contracción lateral. En otras palabras, este coeficiente vale 1, ¿no es cierto? Aquí está el frente del cauce, que es igual al ancho de la rápida también, aquí en el río, porque todo está entre muros, que es igual a multiplicado por 2 veces la aceleración de la gravedad. Es la ecuación del vertedero, que es este vertedero de perfil práctico. Y por H le hemos llamado H1, ¿no es cierto? H1 solamente que es sub 0, porque es carga total, no, es carga geométrica, pero ahí la carga total, porque aquí hay una velocidad de acercamiento. Hay una velocidad de acercamiento al vertedero que la llamo V sub 0. Entonces aquí yo voy a poner H1 sub 0 a la 3 medios. Bueno, ahí está la ecuación. Entonces aquí es conocido el caudal. El coeficiente de descarga del vertedero de perfil práctico rectangular, nosotros recuerden, lo estamos asumiendo igual, 0,43. No hemos dicho normalmente está entre 0,42, 0,44. Pues para estudios hasta nivel de factibilidad, pues yo no tengo problema en usar 0,43. De nuevo, si es que el proyecto amerita tener un grado de aproximación más alto, de nuevo, ahí no tengo que buscar ecuaciones en libros ni algo parecido, sino que ahí va, la única alternativa es el estudio en modelos físicos. Claro, y los estudios en modelos físicos cuestan bastante plata, ¿no? Pero ahorita pues no queda otra alternativa, ¿no? O sea, hay casos en los que realmente amerita, pero hay casos en los que no tiene sentido, simplemente por llegar a mayores grados de aproximación que desde el punto de vista práctico podrían resultar inútiles, pues hacer inversiones en estudios en modelos físicos. No hay otra alternativa, jóvenes. Eso sí estemos seguros. Está así. Entonces, eso es. Aquí está la ecuación del vertedero. Entonces, este coeficiente está conocido. El ancho del cauce tengo conocido. Pues la incógnita es la carga total, ¿no es cierto? Obtenida la total, pues resto la carga de velocidad y obtengo la carga geométrica. Les recuerdo que aquí para determinar la carga de velocidad, pues aquí está, hay que elevar al cuadrado esta velocidad y dividir para 2G. ¿Y cuál es esta velocidad? Pues es fácil, ¿no? Es un cauce rectangular, ustedes ven. Ahí está esa velocidad de acercamiento. Obviamente que esa velocidad, pues siendo cauce rectangular, va a ser igual al caudal unitario sobre la profundidad. ¿Y cuál es la profundidad? La segunda conjugada, ¿no es cierto? Ahí está la velocidad de acercamiento. Y conocido esa velocidad, pues es fácil determinar la carga geométrica. Y después con esta ecuación que está acá, determino el alto del escalón. Hasta ahí está dimensionado ese escalón. Y claro, ahora sí ya está claro. Aquí pues termina el resalto. Quiere decir que la longitud desde la sección donde está la profundidad contraída hasta donde está ubicado el muro, pues obviamente esto va a ser igual a la longitud del resalto hidráulico, ¿no es cierto?
Y nosotros sabemos de mecánica de fluidos 2 cómo determinar la longitud del resalto, conocidas las dos conjugadas, ¿no es cierto? Entonces también he resuelto el tema longitudinal. Hemos resuelto el tema altitudinal, es decir, vertical, y también el longitudinal con la longitud de este tramo, que es igual a la longitud del resalto. Claro, ahí está hecho, pero la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa después del muro? ¿No es cierto? ¿Qué pasa después del muro? ¿Qué pasa después del muro? Resulta ser que después del muro, de nuevo el flujo sale por este vertedero, de nuevo ingresa al cauce, y de nuevo tengo un descenso del agua desde este nivel hasta acá, acá está la cota, hasta acá. Y la pregunta es, ¿qué pasa a continuación? Acá va a haber probablemente otro resalto hidráulico, ¿no es cierto? Claro que de menor intensidad que este de acá, porque obviamente aquí voy a tener una profundidad contraída mucho mayor que esta, ¿no es cierto? Es pequeñísima, porque esta pues aquí tiene alta velocidad. Recuerden que esta viene desde arriba, desde una rápida. Aquí hay una alta energía cinética. Aquí, pues, la energía cinética va a ser relativamente alta, pero, pues, bastante menor que esta probablemente. Y por consiguiente, la profundidad contraída aquí va a ser más grande que esta. Y por consiguiente, mi proceso, mi problema de disipación va a ser mucho menor que este de acá. Pero de todas maneras, necesito ver qué pasa. Entonces, jóvenes, para eso necesito de nuevo acá, aguas abajo del primer muro, pues hacer de nuevo el análisis del resalto hidráulico y verificar si mi resalto es desplazado o si es sumergido. Si es desplazado, me toca de nuevo un segundo muro. Claro que el segundo muro pues va a ser menos alto que este, ¿no es cierto? Y después de ese segundo muro, de nuevo habrá que hacer una verificación. Entonces, la particularidad de la disipación con muro es que con frecuencia se requiere más de un muro. Sí, podría ser que sean dos. En algunos casos podría ser tres. No sé, cuatro muros, no sé si en casos con bastante energía de pronto, pero generalmente hasta tres muros es que se requiere. Claro, recuerden que el muro va de margen a margen, ¿no? Un muro es prácticamente como una presa chiquita que está ahí cruzada, que va de margen a margen. Entonces, ese es. Ahora, vamos a ver entonces a continuación qué pasa con el flujo. Pero para eso, previamente quisiera ver si alguien de ustedes tiene alguna pregunta sobre lo que he hablado hasta este momento. Jóvenes, les recuerdo que al final de la rápida, esta profundidad traída es la que ustedes obtienen al construir la curva de caída tipo B2, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que el análisis de la rápida involucra la construcción de la curva de caída y al final de la curva de caída, al final de la rápida, tienen una profundidad que es esta. Esta es la profundidad contraída al final de la rápida. Entonces acá no hay que usar esta ecuación, ¿no? Esto va a servirnos para después. Acá ustedes la profundidad contraída propiamente es la que obtienen al final de la rápida, construyendo la línea de superficie libre tipo B2. Eso les recuerdo, jóvenes, ¿no? Para que no tener confusiones. A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta? No hay preguntas. Entonces vamos a continuar, jóvenes. Bueno, entonces ahora yo estoy acá con mi flujo y quiero ver qué pasa acá, pero como aquí tengo manchado, voy de nuevo a dibujar esta parte del cauce acá abajo y vamos a ver qué hacer. Entonces de nuevo dibujo el fondo del río. Entonces yo he tenido que poner acá un escalón y hacer el alto de este escalón, ¿no es cierto? Este escalón C, que este escalón sale acá. Semiprofundidad de aguas abajo, eso es invariable, ¿no es cierto? Esa no depende de lo que tenga aguas arriba, sino depende del cauce natural, y esa profundidad vino de la curva de descarga, ¿no es cierto? Que está por acá. Es la profundidad que tengo.
Entonces, ahora me toca analizar el proceso en este segundo tramo. Bueno, entonces acá la lámina de agua va a salir del muro, viña al cauce, se contrae la sección y de nuevo aquí tengo un resalto hidráulico. ¿No es cierto? Claro, este podría ser desplazado, pero eso voy a verificar. Y voy a hacer que empiece aquí mismo. Aquí está la sección contraída, de nuevo acá. Aquí tengo una sección contraída. Y aquí tengo una profundidad contraída para, pues, distinguirle de la otra. Voy a poner este sub 2, porque es el segundo tramo prácticamente, después del primer escalón. Bueno, entonces, ahora jóvenes, yo voy a analizar entonces el proceso de disipación acá, pero previamente yo quiero hacer algunas acotaciones antes de continuar con el análisis. En primer lugar, para determinar esta profundidad contraída, obviamente que tengo que utilizar esta ecuación, ¿no es cierto? Esta ecuación. Y para eso, a ver, aquí tengo yo la segunda conjugada. Que obtuve hace un rato. Y para eso, pues, yo debo establecer el valor de la energía, ¿no es cierto? En esta sección de flujo, acá aguas arriba. Esta energía es igual a E, que es igual en este caso a la segunda conjugada, más esto, que es la carga de velocidad de acercamiento, ¿no es cierto? H sub B. Es B0 al cuadrado sobre 2G. Este es B0. Y ya vimos que no es otra cosa que el caudal unitario dividido para la segunda conjugada, ¿no es cierto? Eso es entonces, esta es la energía total, ¿no es cierto? La energía total va a ser igual. Vamos a escribir por dónde, por acá, pues escribimos para usar espacio. La energía total va a ser igual a la segunda conjugada, que en definitiva es la energía estática o geométrica, como ustedes quieran, más la carga de velocidad. Ahí está la energía total que está acá para determinar la profundidad contraída. En este caso, la profundidad contraída 2. ¿No es cierto? Estos aquí están, todos los parámetros son conocidos, menos la contraída, y tenemos que pues determinar con esta ecuación. Les recuerdo que esta es una ecuación cúbica en relación a la profundidad contraída y que en esta ecuación son posibles 3 raíces por ser cúbico, obviamente. De esas raíces solamente una va a ser válida, las otras no son válidas. Por ejemplo, una raíz va a ser negativa, obviamente que no tiene sentido, que matemáticamente tiene sentido, obviamente las 3 raíces desde el punto de vista matemático son lógicas, más desde el punto de vista de su aplicación, desde el punto de vista ingenieril, solamente una es válida, ¿no es cierto? Por ejemplo, la profundidad negativa al contrario no tiene sentido, ¿no es cierto? Otra profundidad me va a salir mayor a la profundidad crítica. Tampoco tiene sentido porque aquí tengo un flujo supercrítico. Por consiguiente, la única respuesta válida de las 3 raíces, la única válida para los fines de mi estudio, va a ser la profundidad que sea menor a la profundidad crítica, ¿no es cierto? Por favor, jóvenes, eso es. Entonces, resulta que previamente yo necesito saber la profundidad crítica. La profundidad crítica es igual para todo el cauce. Para todo el cauce donde el caudal unitario es el mismo, pues es la misma cauce rectangular, ¿no es cierto? Entonces ustedes saben cómo se obtiene la profundidad crítica, ¿no es cierto? Nosotros dedujimos esto en la mecánica de fluidos, pues esa no es igual otra cosa que la raíz cúbica del caudal unitario al cuadrado sobre G. Entonces, ven, es exclusivamente función del caudal unitario y vale para todo el cauce. Entonces, obviamente que yo debo saber previamente cuál es la profundidad crítica. Entonces, cuando yo voy a resolver esta ecuación por aproximaciones, lo que tengo que aproximar es el miembro derecho de la ecuación, ¿no es cierto?
hasta que se iguale al miembro izquierdo, pues voy a darme profundidades que sean menores a la profundidad crítica, ¿no es cierto? Hasta que se iguale la ecuación. Y de esa manera obtengo la profundidad contraída. Y después sigo el procedimiento que ya sabemos. Asumo que esta es la primera conjugada y determino la segunda conjugada bajo la premisa de que se inicia el resalto. Entonces, de nuevo, si es que la segunda conjugada, y eso ya vimos en el tramo anterior, si la segunda conjugada vuelve a ser mayor, esta segunda conjugada, pongámosle sub 2 ya, para no confundirle con la anterior. Si esta segunda conjugada de nuevo es mayor que la profundidad de aguas abajo, de nuevo tengo resalto desplazado y por consiguiente necesito otro muro de disipación. Que va a tener un alto, no sé, llamémosle C2, como sea, es otro muro. Y claro, aquí de nuevo el análisis es semejante acá, ¿no es cierto? Igual acá. Determino la carga por el mismo procedimiento, asumiendo que es vertedero de perfil práctico. Y una vez que determino la carga, determino el alto del escalón, ¿no es cierto? El alto del escalón. Y después de nuevo tengo que verificar qué pasa aguas abajo. Este muro va a ser más alto. Entonces cada vez va a ir disminuyendo más el alto del muro, pero siempre tengo que ir analizando qué pasa aguas abajo. Mientras haya resalto desplazado, necesito muro. Claro, yo les he dicho que normalmente se necesita 2, 3 muros, 4 rara vez, salvo que sean caudales altos, energías cinéticas altas. Entonces, vuelvo a hacer el mismo procedimiento hasta y se requerirán muros hasta que el resalto deje de ser desplazado. Eso es. Ahora, en cuanto a la parte longitudinal, jóvenes, ustedes ven que la distancia entre muro y muro, pues va a estar dada. Bueno, el muro va a estar más acá, yo no le, porque el resalto termina acá. Va a ser igual a esta longitud. Vean ustedes que la lámina de agua vuela, ¿no es cierto? Desde acá hasta acá. Da un salto, en definitiva, en el aire. Ingresa acá. Y aquí empieza el resalto. Pues propiamente, la longitud entre muro y muro va a ser igual a la longitud de vuelo más la longitud del resalto, ¿no es cierto? Entonces, la longitud que existe entre dos muros de disipación va a ser igual a la longitud de vuelo más la longitud del resalto. La longitud del resalto, cuando yo conozco las dos conjugadas, pues no hay problema en determinar, ¿no es cierto? Y la longitud de vuelo, jóvenes, esta longitud de vuelo se determina de las ecuaciones básicas de la física. A ver, esta es la longitud de vuelo, vamos a ver, esta es la longitud de vuelo, jóvenes. Es la longitud de vuelo. Entonces, la lámina, el chorro de agua, al desplazarse desde la salida del vertedero hacia acá, tiene dos movimientos, es un movimiento compuesto, ¿no es cierto? Tiene un movimiento de traslación. Recuerden que el agua tiene aquí una velocidad, esta velocidad que está dirigida hacia acá, y tiene una velocidad vertical que parte de cero y como consecuencia de la aceleración de la gravedad va incrementando. Entonces tiene un movimiento de traslación horizontal y un movimiento de caída libre, vertical, ¿no es cierto? Entonces, enlazando los dos movimientos con las ecuaciones de la física básica, yo puedo determinar la longitud de vuelo. Entonces, yo les hago ver, jóvenes. A ver, por otra parte, veamos qué velocidad será la que tiene la lámina de agua al salir del vertedero. A ver, mis estimados jóvenes, en esta sección donde el chorro de agua, la lámina de agua sale del vertedero, exactamente aquí, sobre la cresta del, digamos, sobre el borde inferior del vertedero, sobre este borde, en esta parte de la cresta. ¿Qué profundidad tengo? ¿Cuál es la profundidad del agua? ¿Alguien podría comentarme qué profundidad tengo yo aquí? Jóvenes. Mira. La crítica, joven. Siempre, a ver, esto grábense, jóvenes. Siempre en la práctica, cuando ustedes tengan un flujo
que sale de un vertedero, sea este vertedero rectangular, perdón, sea este vertedero de pared delgada, sea este vertedero de perfil práctico, sea este vertedero de pared ancha, cualquier vertedero, a la salida del vertedero sobre la cresta, la profundidad se asume que es igual a la crítica. Teóricamente no lo es, pero para fines prácticos se asume esto, porque la diferencia es muy pequeña y no hay manera de, además de teóricamente llegar hasta una aproximación que además es innecesaria. Entonces, por favor, siempre ustedes van a asumir que a la salida de un vertedero, para fines prácticos, vuelvo a repetir, claro, si están haciendo una investigación teórica es otra cosa, pero para fines prácticos, para fines ingenieriles, siempre ustedes van a asumir que la profundidad acá es la profundidad crítica. Por consiguiente, esta velocidad acá es una velocidad que corresponde a la profundidad crítica. Le voy a poner velocidad crítica. Con esa velocidad sale la lámina de agua del vertedero. Recuerden que esta velocidad crítica es horizontal, ¿no es cierto? Eso es. Entonces, vean ustedes, la longitud de vuelo va a ser igual a la velocidad crítica, que es la velocidad que tiene longitudinalmente, por el tiempo, ¿no es cierto? Espacio es igual a velocidad por tiempo. Claro, ahora el tiempo, eso saco de la ecuación de caída libre. En cambio acá el flujo desciende, este es el centro de gravedad de la sección, desde acá hasta acá abajo. Pues desciende este alto, yo le voy a llamar Y a este alto. Este valor Y desciende el flujo que sale del vertedero, ya que es igual y ustedes ven del gráfico, es igual al alto del escalón más un medio de la profundidad crítica. ¿No es cierto? Eso ustedes pueden ver del gráfico. Eso es, acá está. Y es igual al alto del escalón, que es C, no sé si te había puesto C sub 1, C1, pues y cuando es otro escalón, C2, es, ¿no? C1 más la mitad de la profundidad crítica. Ahí está Y. Entonces, en cambio, Y, de acuerdo a las ecuaciones de la física, en caída libre, es igual, las ecuaciones se deducen en la física, ¿no? Es igual a un medio de la gravedad, es la aceleración vertical, ¿no es cierto? Es la aceleración, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahí está la otra ecuación. Entonces tengo dos ecuaciones ahí. Entonces, para el tiempo de espejo de la segunda ecuación, Y conozco, ahí está Y, la aceleración de la gravedad conozco, por consiguiente la incógnita es el tiempo. De aquí despejo el tiempo de esta ecuación y paso a la ecuación de la longitud de vuelo. Reemplazo el tiempo y pues ahí determino la longitud de vuelo. Y conocida la longitud de vuelo, aumento la longitud del resalto y tengo la distancia entre dos muros, ¿no es cierto? Entonces la distancia entre dos muros es igual a la longitud de vuelo más la longitud del resalto. Entonces, jóvenes, de esa manera se analiza o se dimensiona el segundo escalón. Después verifico qué pasa después del segundo escalón. Exactamente igual del primer procedimiento. Y de nuevo, si es que ya ahí el resalto no es desplazado, allí terminó el análisis, ¿no es cierto? Me quedé con dos escalones. Pero si el resalto de nuevo está dado, pues voy a necesitar otro muro, que me va a salir más pequeñito, lógicamente que sí. Cada vez el proceso de disipación es menos intenso, ¿no es cierto? Hay menos energía cinética. Pues hasta que finalmente va a llegar un momento en que el proceso de disipación esté cumplido, ¿no es cierto? Es decir, el último resalto ya no es desplazado. Pero el procedimiento, jóvenes, es el mismo. Entonces, mis estimados jóvenes, ustedes ven que con los antecedentes que ustedes tienen en mecánica de fluidos, la explicación que yo les he dado les resulta bastante lógica y cierto de entender y de aplicar. Ese es el procedimiento. Ese es, jóvenes, el procedimiento. Entonces, no sé si está claro. Si alguien tiene una duda, por favor que me la plantee para aclarar este tema.
Si alguien tiene una duda, que me la plantee para aclarar este tema. Ahora, yo voy a hablar sobre algo práctico y en el que tiene influencia ya mi criterio personal, ¿cierto? Claro, ustedes ven que el muro de disipación, los muros, tienen una ventaja en relación al pozo. ¿Cuál es la ventaja en relación al pozo? Que los muros no requieren que se profundice la cota de cimentación, ¿no es cierto? Y por consiguiente no deba tener por ejemplo, si tengo una presa, no deba tener una presa más grande, si no se, porque ustedes recuerdan que el pozo involucra, pues, excavar más. Claro, cuando hay rápida no es tanto el problema, pero cuando eso está hecho al pie de una presa, obviamente que la presa se profundiza más. Bueno, aquí eso vamos a ver después cuando veamos presas vertederos. Pero claro, es el problema del muro de disipación, que requiere profundizar el cauce del río para hacer el pozo, pues, ¿no es cierto? Claro, este otro esquema, claro, una desventaja que tiene hasta cierto punto práctica es que se requieren algunos muros. Recuerda que el muro va de margen a margen. Pero para mí, desde mi perspectiva personal, una desventaja relativa, porque no es absoluta, es decir, no es en todas partes, sino, pues, por ejemplo, en nuestro país sí, una desventaja de los muros de disipación es que son más propensos a los procesos de cavitación. Vean ustedes, yo aquí tengo con 2 muros nomás, ¿cuántas esquinas tengo? Tengo una esquina acá, tengo otra esquina acá, 2 esquinas, 3 esquinas, 4 esquinas en flujos de alta velocidad. Estas esquinas, estas zonas, son zonas donde se genera precisamente vórtices pequeños con descensos de presión y precisamente en estos sitios tienen lugar los procesos de cavitación y la erosión por cavitación. Entonces, que se produzca la erosión por cavitación en un muro cualquiera, en un conducto cualquiera, de pronto no es importante, pero no crítico. Pero que se produzca el proceso de erosión en una estructura de hormigón armado, que es obra de disipación, puede resultar gravísimo. ¿Por qué? Porque el rato que se erosione esto y deje de funcionar como obra de disipación, recuerden que esto es obra de disipación, el momento en que esto deje de funcionar como obra de disipación, pues colapsó todo, porque esta agua está con un poder erosivo grande que precisamente está controlando esto. Entonces, al desaparecer esto, al desaparecer la funcionalidad de este muro, prácticamente el agua tiene a su merced a todo el cauce y si además aguas arriba tengo cimentadas obras, pues está en riesgo todo un sistema, porque ha dejado de funcionar la obra de disipación cuyo objetivo principal es precautelar la integridad del cauce y de las estructuras colindantes. Entonces, no es cualquier muro, no es cualquier conducto que se dañó y te generó problemas. No, es un muro cuyo daño, cuya salida de operación puede involucrar la destrucción de todo el sistema con otras consecuencias de otra naturaleza que pueden ser catastróficas inclusive, ¿no es cierto? Entonces, eso es. Ahora, claro, entonces me dirán, bueno, ingeniero, entonces pues esta alternativa no vale. No, sí vale. Lo que pasa es que estos hormigones tienen que ser hormigones de alta calidad, de altísima calidad. Es decir, hormigones resistentes a la abrasión, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero además con módulos de deformación altísimos, con resistencia a la compresión altas. Generalmente son hormigones que deben tener, pues, hormigones de resistencia alrededor de 30 megapascales, para velocidades mayores 20, 25 metros por segundo. Pues, lo siguiente, estar sujetos a controles de calidad durante la construcción que efectivamente garanticen que esto va a funcionar prácticamente durante toda la vida útil del sistema. Reparar esto, reparar esto significa cambiar. Cambiar esto en un cauce que tiene permanente movimiento de agua es asunto bien complicado, ¿no es cierto? Salvo que sean muros relativamente pequeños que durante los periodos de sequía o de estiaje, donde
no hay agua en el cauce, se pueda de nuevo construir nuevos muros, pues podría ser. Pero eso no es siempre posible, más bien muy rara vez puede ser posible. Entonces, desde esa perspectiva, yo personalmente no recomiendo mucho los muros de disipación como estructura principal de disipación. Podría ser que como estructura auxiliar, es decir, para complementar el efecto disipador de un pozo, o cuando no se requiera definitivamente, o cuando no haya resalto desplazado y simplemente se requiera mejorar las condiciones de disipación, podría ser, porque se usan dados, por ejemplo, y si los dados salen de operación, pues, pero como realmente no se requiere, no se requiere evitar un resalto desplazado, pues no va a haber problemas mayores, van a haber algunos problemas, pero no mayores, ¿no es cierto? Pero cuando esto es una estructura principal de disipación, de cuya operatividad depende la seguridad del cauce, allí sí yo diría solamente que exista la completa seguridad de que el hormigón es de la calidad adecuada y que los controles de calidad pueden asegurarnos que efectivamente ese hormigón tiene esa calidad y va a tener la durabilidad suficiente durante prácticamente toda la vida útil del sistema. Más o menos eso sería, jóvenes, los conceptos adicionales que yo les podría dar respecto a esta obra de disipación también, que es el muro de disipación. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta sobre los muros de disipación? Bueno, jóvenes, entonces este es el camino para la aplicación práctica en el dimensionamiento de los muros de disipación como una alternativa para evitar el resalto desplazado. Eso es, joven. Entonces, no hay preguntas. Vamos a pasar a la siguiente parte, que es, vimos la clase pasada algo, veamos un poquito más en detalle lo que son las rápidas escalonadas. Con esta aclaración que he hecho yo de los muros de disipación, pues eso va a resultar más sencillo, ¿no es cierto? La clase pasada algo hablamos, pues vamos ahora a volver a repetir. Los jóvenes, voy a borrar esta pizarra para continuar con la siguiente parte, que son las, en definitiva, son las, el análisis de las rápidas escalonadas. A ver, mis estimados jóvenes, entonces vamos a ver. ¿Alguna pregunta, jóvenes, antes de que yo empiece eso? Y si no empiezo a hablar sobre las rápidas escalonadas, como digo, algo hemos hablado en la clase pasada. A ver, mis estimados jóvenes, entonces nosotros hemos visto que como obra de desfogue, es decir, para descender el agua desde arriba hacia el cauce, es decir, en el caso de los aliviaderos, existen dos opciones, la rápida o la rápida escalonada. En sí, podría ser que en algunos casos sean excluyentes las dos alternativas, es decir, podría ser que en algún caso yo decida plantear y analizar las dos, pero generalmente, generalmente no son excluyentes porque la práctica de diseño recomienda que para pendientes menores al 20%, pues se adopten rápidas, y para pendientes mayores al 20-25% se adopten rápidas escalonadas, ¿no? Es decir, en principio no son alternativas excluyentes, pero podría ser que en algunos casos sí las sean. Por ejemplo, si la pendiente está entre el 20 y el 25%, pues probablemente cualquiera de las dos se podría adoptar, ¿no es cierto? Pues eso es más o menos. Claro, si yo adopto con la pendiente del 15% en lugar de una rápida escalonada, pues nada malo va a pasar desde el punto de vista técnico. Lo único que va a hacer es que en esos casos, probablemente desde el punto de vista económico, cuando la pendiente es el 15%, más económica es una rápida, simplemente es la diferencia. Pero en cuanto a operatividad, en cuanto a confiabilidad, pues obviamente que cualquiera de las dos estructuras vale. La recomendación de que para tal pendiente, hasta tal pendiente se adopte rápida y hasta tal pendiente se adopte rápida escalonada, más bien es consecuencia de aspectos económicos que provienen de la práctica de diseño, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa premisa, veamos qué pasa con la alternativa de la rápida escalonada. Entonces, aquí tenemos el canal de transición, aquí está el escalón al final del canal de transición y por acá abajo está el río. Y el agua hay que restituirla al río. Entonces nosotros hemos visto la alternativa de la rápida,
Pero ¿qué pasa cuando uso una rápida escalonada? Entonces ahí en lugar de tener un solo cauce con flujo supercrítico, pues hemos dicho, vamos, aquí está el canal, pues aquí está el agua en el canal, el nivel de agua, aquí está el muro al final del canal, y aquí está de ese muro que funciona como vertedero, ¿no es cierto? También rectangular. Pues aquí, pues ahora lo que se necesita es, vamos a optar por la alternativa de rápida escalonada. Entonces, desde el punto de vista hidráulico, previamente yo necesito conocer esta cota del vertedero de salida después del canal, que conozco, ¿no es cierto?, el dimensionamiento del canal, pues recuerdan ustedes que se determinó el alto de este escalón, conozco las características del canal, por consiguiente es fácil saber esta cota. De otra parte, yo conozco la cota del río, en el fondo del río, donde voy a entregar, conozco la cota de dos. Y por consiguiente, al conocer las dos cotas, conozco el desnivel, ¿no es cierto? De otra parte, hemos indicado que, asimismo, por experiencia constructiva, pues el alto de los escalones, pues no debería estar más de 2,5 metros, ¿no es cierto? Esto dice la práctica de diseño. Evidentemente que más, imagínense lo que es 2,5 metros, es una altura grande, ¿no es cierto? Para el escalón, 3 metros es una cosa grandísima. Eso, en principio se podría hacer, pero va a significar tremendos costos, ¿no es cierto? Eso es, entonces, obviamente que esa es una razón que en la práctica de diseño hay evidencia, y por esa razón se recomienda que sea 2,5 metros. Entonces yo adopto pues de antemano, digo, vamos a hacer, bueno, de 2,5 metros, ¿no es cierto? Y saco la diferencia de cotas, divido para el alto del escalón y obtengo el número de escalones. Entonces digamos que P es el alto del escalón, P alto del escalón, ¿no es cierto? Entonces resulta ser que el número de escalones, n, va a ser igual, evidentemente, a la nivel de arriba menos el nivel en el río, dividido para el alto del escalón. Ahí está el número de escalones, ¿no es cierto? Pues yo voy esquemáticamente a poner acá los escalones. Pues aquí está un escalón, digamos. Pues hay una base, dada básicamente por una losa. Pues viene el segundo escalón de la altura que ha sido ya definida, ¿no es cierto? Viene la base que está dada por una losa, un tercer escalón y los que sean necesarios, ¿no es cierto? Una base. Los que han sido ya definidos porque esta es una ecuación matemática y debe ser justo, ¿no es cierto? Lo que yo saco ahí. Eso entonces. Y por último viene el último escalón, digamos. Pues así que cae acá. Entonces ahí están los escalones que han sido obtenidos, el número de escalones que ha sido obtenido por de esa manera implantados. Entonces, el principio de presión que hemos advertido en la teoría, pues es que la energía se va disipando en cada escalón. Entonces, en cada escalón, aquí recuerden ustedes que hay un salto, la energía potencial se transforma en cinética ya en la base es decir, en la base del escalón, en la losa, y pues aquí se produce el resalto hidráulico, pero para disipar la energía cinética que fue acumulada en este salto. Después el agua continúa, da el siguiente salto, se transforma en energía cinética y de nuevo en este escalón se vuelve a disipar y así sucesivamente, ¿no es cierto? Ese es el principio del trabajo. Entonces no vamos acumulando energía, sino que la vamos disipando escalonadamente. Ahora, generalmente aquí al final de cada escalón yo tengo una cresta, una especie de muro de disipación, es un muro de disipación que está acá. Vamos a poner este muro de disipación, digamos que es así, ahí tengo. Ese muro tengo de disipación, acá también tengo un muro de disipación, como el que acabamos de ver, son un murito de disipación, de alto C. Ese murito lo que permite es que aquí se produzca el resalto hidráulico. Ahí está, entonces. Ahora, este murito, hemos leído que está rápido, está construida por losas, muros frontales y muros laterales. Entonces, ven, este murito hemos dicho normalmente es la parte superior del muro frontal. Entonces, efectivamente, aquí puede tener un muro frontal. Podría ser que tenga esta forma.
Ahí está el muro frontal. Vean ustedes, jóvenes. Ahí está el muro. Y la parte superior del muro me sirve como cresta, ¿no es cierto? O como muro que me permite el confinamiento del resalto acá en el escalón, ¿cierto? Y aquí tengo la losa. Ahí está la losa de disipación. Ahí está este muro frontal cuya parte superior sirve como vertedero y además como muro es decir, como muro acá que me permite confinar el resalto, es decir, me genera un pozo de disipación realmente ahí. Igual acá, ¿no? Entonces, así mismo acá que está la parte del murito que es, perdón, sería acá, ¿no? Y podríamos decir así. Podría ser que el lado inclinado del muro esté para el otro lado, pues eso es el asunto constructivo simplemente. Luego está acá, aquí hay una losa, ¿no? Recuerden ustedes, aquí hay una losa de disipación. Acá hay una losa de disipación y así sucesivamente. Entonces ahí estamos con, perdón, este es muro también de nuevo, ¿no? Así. Bueno, entonces un conjunto de muros frontales, losas y muros laterales que están a los lados. Esa es en definitiva la rápida escalonada. Ahora vamos a ver en qué consiste el análisis. Prácticamente sale el agua de... Ahora, primero, hemos dicho que se analizan tres muros, tres escalones, perdón, tres escalones. El primer escalón se analiza porque tiene propiedades propias de acercamiento, viene desde el canal el agua. Se analiza el último escalón, porque se tiene, aquí está un poco, el último escalón está acá abajo. El último escalón porque esa tiene propiedades propias de aguas abajo, que es del río, ¿no es cierto? Y se analiza el segundo escalón, El segundo escalón, pues tiene condiciones iguales a las de los restantes escalones, menos el primero y el último. Entonces, en realidad se analizan tres escalones. Estamos jóvenes, esa es una cosa que se establece en la teoría. Ahora, ¿en qué consiste el análisis? Bueno, entonces, jóvenes, simplemente el agua sale de acá, viene el chorro de agua, la lámina de agua desciende, cae al escalón y se produce el resalto hidráulico. Ese resalto hidráulico tiene que ser confinado, ¿no es cierto?, en el muro de acá. O sea, aquí se ha producido una profundidad contraída. Aquí hay una longitud de vuelo, vean ustedes. Aquí hay una longitud del resalto y prácticamente eso determina la longitud del escalón. Aquí está la longitud del resalto. Entonces, la longitud del escalón está dada por la longitud de vuelo más la longitud del resalto. ¿Cómo sacar la longitud del resalto? Sabemos. Y cómo sacar la longitud de vuelo también hemos revisado, ¿no es cierto? Entonces, miren, claro, de nuevo, la altura C se determina de las condiciones que ya hemos visto. El alto C. Aquí está la carga con la que trabaja este vertedero. Trabaja como un vertedero, ¿no es cierto? Esta cresta trabaja como vertedero que tiene una carga H, llamémosle 1, y la otra va a ser H2, H3, ¿no es cierto? Esto va a ser C1, esta parte C1. Bueno, entonces, ¿qué es? Aquí es la segunda conjugada, de nuevo, la segunda conjugada es igual a la suma de la carga más el alto del escalón. Y para determinar la carga utilizo el vertedero de perfil práctico rectangular. Estos vertederos tienen que ser dimensionados de tal manera que efectivamente sean vertederos de perfil práctico rectangular con coeficiente de descarga 0,43. Y aquí hay una velocidad de acercamiento acá, vean ustedes. Acá en el canal la velocidad de acercamiento obviamente simplemente la velocidad en el canal, ¿no es cierto? La velocidad en el canal que yo conozco. En el primer escalón, la velocidad de acercamiento acá va a ser igual al caudal unitario sobre la segunda conjugada, en cualquier escalón.
la velocidad de acercamiento va a ser igual, salvo el primero, ¿no? Ahí la velocidad de acercamiento es la velocidad en el canal. En los otros escalones, la velocidad de acercamiento va a ser caudal unitario dividido para la profundidad conjugada. Bueno, y con eso, pues con la ecuación del vertedero determino la carga total, ¿no es cierto? Determino la carga total. Recuerden que aquí en estos escalones no hay contracción porque está entre muros todo, ¿no es cierto? El caudal es igual. Coeficiente de descarga por ancho por 2G por H 1, 0 a la 3 medios. Y esto hemos dicho que vale 0,43, ¿no es cierto? Caudal de diseño conozco. Entonces, sencillo, jóvenes. Todos los principios están establecidos. Se determina la carga total, se resta la carga de velocidad, se obtiene la carga geométrica y con la carga geométrica voy obteniendo el alto de cada escalón. Estamos jóvenes. Estamos jóvenes. Ahora, yo les voy a hacer un ajuste. La práctica de diseño evidencia. Yo voy a coger esta ecuación para la longitud del escalón. La práctica de diseño de evidencia, que es posible hacer la siguiente. Ajustar esta ecuación para optimizar. Decir que la longitud del escalón es igual a la longitud de vuelo, obviamente, más la longitud del resalto, como está escrito allá arriba, pero no toda la longitud, sino solamente un porcentaje más, por ejemplo, 0,607 veces la longitud del resalto. Es decir, lo que normalmente se hace es tomar el 60%, 70% de la longitud del resalto para hacer la altura del escalón. Eso es posible porque aquí tienen un flujo libre que prácticamente no existen problemas de desplazamientos y cosas. Entonces, en la práctica, por eso algunos autores recomiendan entre 0,6 y 0,7 longitudes del resalto para sumar a la longitud de vuelo y obtener la longitud del escalón. Estamos jóvenes. Ese es básicamente entonces el esquema general de análisis y dimensionamiento de una rápida escalonada. Ahora, yo voy a intentar acá dibujar una sección transversal de la rápida escalonada. Vamos a ver una vista frontal, ¿no es cierto? Desde aguas abajo, por ejemplo. Entonces yo voy a tener muro. Yo creo que no me alcanza. Aquí voy a tener yo una losa. Es la losa que estamos hablando, ¿no es cierto? Ahí está la losa. Acá tengo otro muro. Estos tienen trabajo independiente, están unidos por juntas, estos muros y las losas. No es una sola estructura, no es un pórtico, sino que es un muro separado de una losa y separado del otro muro. Aquí hay juntas y sellos normalmente de PVC para impermeabilizar, ¿no? Son flexibles, obviamente. Puede ser de asfalto, más se usa de PVC, pero son, desde el punto de vista mecánico, son elementos estructurales que tienen trabajo independiente porque están cimentados en suelo. Eso es. Claro, ¿qué más? Aquí hay excavación, obviamente que aquí hay que rellenar, aquí hay excavación, hay que rellenar, y aquí se puede poner, como está explicado ahí en algunos sitios, se puede poner drenajes, ¿no es cierto? Drenajes. Entonces aquí tienen los muros laterales, los muros frontales que están acá, y las losas. Recuerden que además acá, claro, hay que poner el escalón, esta cresta que está sobresalida, ¿no? Si no está vista, ahí está la crestita. Esa está. Claro, entonces también aquí cuando deja de pasar agua en el aliviadero, pues lógicamente que esto no va a quedar con agua y para eso simplemente lo que se hace son unos tubitos, unos orificios acá para que el agua desagüe, ¿no es cierto? Y quede vacío el escalón una vez que ha pasado la crecida. Es más, en términos constructivos, la estructura de una rápida escalonada.
Entonces, estos jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, mis estimados jóvenes? ¿Alguna pregunta?